Y la Fundación Desierto de Atacama anunció la destrucción de milenarios geoglifos de Alto Barranco en el sur de Iquique, la región de Tarapacá. Acusan que el área donde se emplazan estas figuras geométricas y zoomorfas habrían sido deterioradas por acción de motoristas y conductores de vehículos 4x4 que circulan por dicho sector, dejando por las marcas de las ruedas de los vehículos en el terreno como la clara señal de aquello. Para conversar sobre este tema, queremos ya tomar contacto con Marcela Sepúlveda, investigadora asociada de la Universidad de Tarapacá, presidenta además de la Sociedad Chilena de Arqueología y directora de la Sociedad de Arqueología Americana. Está junto a nosotros. ¿Cómo está, Soledad? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y a debatir y discutir sobre estas destrucciones. Sin duda que es así, y a dar cuenta también, porque claro, son cosas históricas que vemos ahí. La imagen es muy clara. ¿Esto responde a una conducta permanente de motoristas, de personas que andan en 4x4? Es que lamentablemente lo que está denunciado en esta situación tiene que ver con una acción reiterada de vehículos motorizados, jiperos, motoqueros, que han venido transitando sobre los geoglifos desde hace por lo menos 2 décadas, que son más o menos el momento en que empiezan a establecerse estas denuncias. Han habido denuncias ante la Fiscalía también en los años pasados, y la verdad es que la denuncia acá establecida es un llamado de atención de la Fundación a remarcar en el fondo lo que está ocurriendo en algo que es reiterativo. ¿Y por qué no se ha podido hacer algo antes, Marcela, si es reiterativo, y reiterativo no tan solo de un par de días, sino de décadas, como usted plantea? Lo que pasa es que lamentablemente es algo que se repite con muchos sitios arqueológicos, y los geoglifos en particular están presentes desde la región de Arica, Parinacota hasta Antofagasta. Hay más de un centenar de sitios con varios miles de motivos, y lamentablemente estos sitios se ubican en distintos puntos del desierto, algunos en sectores bien transitados, de hecho anexos a la ruta, a la autorruta, a la autopista, otros un poquito más alejados, pero estos sitios están absolutamente desprotegidos, porque si bien la Ley de Monumentos Nacionales hoy día indica, por el solo hecho del Ministerio de la Ley, digamos, de que estos sitios son protegidos por el Estado, no existen los recursos suficientes ni las intervenciones públicas o privadas, digamos, que puedan proteger la gran cantidad de sitios que hoy día lamentablemente están expuestos y están siendo destruidos cada día. ¿No hay capacidad de proteger tampoco, al menos de alguna señalización que dé cuenta de la existencia del lugar ahí? Porque sin afán de defender a nadie, de las personas que hacen eso, que me imagino que conocen obviamente el terreno, más aún si son personas que viven en las localidades cercanas. Sin embargo, puede haber alguien que no sea de esa ciudad y efectivamente transite por ahí, se meta a esos terrenos y no se dé cuenta de que existen. ¿No hay alguna posibilidad de alguna señalética que al menos manifieste ahí la advertencia que están estos geoglifos? Lo que pasa es que, como digo, son centenares de sitios que se encuentran en distintas localidades y lugares del desierto de Atacama, y hasta la fecha no existe una investigación sistemática, por ejemplo, que dé cuenta de la cantidad exacta, de la magnitud de estos sitios, del daño o destrucción que hayan podido tener a lo largo de estos años, y además en los siglos pasados también, porque estas destrucciones son algo que viene ocurriendo hace mucho tiempo, lamentablemente. Entonces no tenemos un catastro completo hoy día. Luis Briones, por muchas décadas, lamentablemente hoy día falleció, se dedicó gran parte de su vida a estudiar estos geoglifos, pero no tenemos un estado del arte completo, y la verdad es que solo poner señalética no va a proteger los sitios arqueológicos. Acá se requieren de muchas medidas múltiples, como educar, concientizar, señalizar, investigar para poder registrar, documentar y generar las medidas adecuadas a cada sitio arqueológico, porque también hay que entender que las medidas de protección no se pueden replicar en los distintos casos. La idea es que en el fondo haya una investigación que sostenga, y hoy día es importante también que las comunidades locales se incorporen, digamos, a estos trabajos. Entonces, hay mucho desconocimiento por parte de las personas que habitan la región, que seguramente son quienes están desarrollando estos rallies, pero también hay mucha gente que viene al desierto de Atacama a realizar estos rallies y con un profundo desconocimiento de lo que hay en cada localidad. Entonces, hay
responsabilidad es compartida de todas partes. Por suerte hoy día ya hay diferentes entidades y mesas de trabajo que se están desarrollando específicamente en la región de Tarapacá para justamente ir generando estudios y medidas para proteger estos sitios arqueológicos. ¿De quién depende? Yo no sé si la administración como tal, si es que se puede consignar esa actividad o la protección. ¿Quién es el organismo indicado? Básicamente el Estado, porque la Ley de Monumentos Nacionales define que todos los sitios arqueológicos y los monumentos nacionales, digamos, son protegidos por el Estado a través del Consejo de Monumentos. Lamentablemente es una ley que también es de 1970, que hoy día viene siendo debatida, ¿cierto? Hubo una consulta indígena hace poco, porque es una necesidad urgente que vienen debatiendo diferentes gobiernos ya en el tiempo y que hoy día también está en discusión, con la esperanza de poder tener un instrumento de gestión, pero también una estructura de parte del Estado con oficinas técnicas regionales que se vean fortalecidos, mayores recursos también, definiciones que también son importantes en términos de diferenciar los tipos de patrimonio arqueológico, inmaterial, indígena y otro. Entonces hay una necesidad de modernizar también los instrumentos hoy día, la organización del Estado también para poder responder finalmente a la protección del patrimonio, pero también es importante entender que acá nosotros y las distintas comunidades, digamos, que estamos viviendo en el país, en las distintas regiones, también nos hagamos responsables, conozcamos, nos eduquemos, integrar, por ejemplo, el conocimiento de estos sitios arqueológicos a los programas escolares, claro, generar mayores acciones, pero también que las entidades privadas que trabajan o que desarrollan sus actividades en las regiones también participen y se involucren en contribuir a financiar, porque acá hay un tema de recursos también que es fundamental para poder generar los planes de manejo, los planes de gestión y la protección de estos sitios patrimoniales. Marcela, ¿hay alguna posibilidad de recuperación? ¿Se puede hacer algún trabajo para tratar de disminuir ya el efecto del daño que producen ese transitar por encima de los geoglifos? Lamentablemente lo que estamos viendo en este caso es bastante impresionante y revertir esos efectos es bien difícil. O sea, estos son expresiones únicas del desierto de Atacama, de las poblaciones que habitaron y transitaron por el desierto, y la verdad es que son expresiones milenarias, y volver a repetir ese trabajo, el conocimiento que está asociado a esto es bien difícil. En el pasado se hicieron proyectos en la década del 80 para restaurar muchos de estos sitios que ya presentaron diferentes niveles y grados de deterioro. Se podría hacer, pero se requiere de hacer investigaciones, desarrollar estudios que permitan sostener planes de manejo y gestión y ver si en ese sentido sería posible en este caso u en otro revertir estas acciones. Pero la verdad es que cuando uno ve las imágenes es bastante dramático, y más aún cuando uno ve que esto es reiterativo y está ocurriendo en muchos sitios arqueológicos en todo el país en general. Sí, reiterativa, claramente las imágenes dan muestra de aquello, como la huella también impregnada ahí en el desierto, que muestran esa constante actividad de personas que inconscientemente y no entendible tampoco, porque hay sectores, hay otros lugares, hay por qué pasar justo por encima también. Entonces, la verdad es que no se entiende mucho de aquello del daño que se produce en torno a eso. Uno se pregunta, Marcela, claro, usted habla de falta de presupuesto, falta también de recursos para poder, claro, pero uno ve de repente cuando en otras instancias, como por ejemplo en el desarrollo de algún proyecto, se encuentran pequeñas piezas y eso paraliza una obra y pone a un montón de gente también a trabajar en eso. ¿Por qué parte o por qué no se trabaja de igual manera en estos geoglifos que tienen tanto valor cultural? ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que el patrimonio arqueológico nacional hoy día no solamente depende de la ley, o sea, no solamente está protegido y depende, digamos, de la Ley de Monumentos Nacionales. Hay otras leyes también que custodian de alguna manera el patrimonio, y en eso está la Ley de Medio Ambiente, la Ley Indígena y otras. Entonces, también hay que entender la complejidad de los instrumentos legales que hay hoy día en el país para la gestión y, digamos, preservación del patrimonio en general.
El tema de las obras entra a través de los sistemas de estudio de impacto ambiental, de la ley de medio ambiente. Entonces entra por un carril donde finalmente los proyectos de inversión tienen que ser sometidos a un estudio de evaluación ambiental que define luego lo que hay que realizar, que es evaluado por el Consejo Monumento, quien define básicamente lo que hay que recuperar, cómo hay que intervenir, etcétera. Y eso entra por un sistema que es muy distinto al resto del patrimonio arqueológico, que muchas veces no está intervenido por estas obras. Entonces son dos situaciones totalmente diferentes que funcionan de manera diferente y por lo mismo, o sea, no se puede comparar finalmente lo que es la protección de los geoglifos, que requerirían más investigación, pero que están en áreas donde no hay necesariamente proyectos de inversión hoy día que estén alterando o afectando o amenazando, digamos, ese patrimonio, como es sí en los otros casos. Entonces son situaciones diferentes que básicamente dependen de instrumentos legales variados en este caso. Marcela, ¿qué valor cultural tienen estos geoglifos? ¿Cuál es la relevancia de mantenerlos, de conservarlos? La verdad es que son trascendentes y son importantísimos y es importante recalcar eso porque a veces hay un desconocimiento sobre lo que es y lo que tenemos como patrimonio arqueológico a nivel nacional. Y la expresión de geoglifo, digamos, estos grandes motivos sobre suelo, se conocen pocos casos en el mundo. O sea, en este caso, para el desierto de Atacama, tenemos una expresión, ¿cierto?, milenaria, que tiene un valor único, excepcional a nivel mundial. De hecho, hay varias iniciativas que están buscando, y hace un momento también, de poder, ojalá, llegar a declarar estos geoglifos, algunos de ellos, patrimonio de la humanidad, como son las líneas de Nazca, Paracas, en el sur del Perú. Entonces es importante como valorar, conocer lo que tenemos y desarrollar iniciativas que vayan en la protección de estos geoglifos que son realmente excepcionales y dan cuenta finalmente de cómo las comunidades que habitaron el desierto, se desplazaron por el desierto, conocían muy bien este espacio, los distintos paisajes, las formas de transitar, las direcciones que había que tomar para ir a determinados lugares y también como puntos de encuentro entre diferentes comunidades que se congregaban, los puntos de agua que van a ser claves también para quienes transitan por una zona que finalmente es hiperárida. Entonces es un mapa que tenemos en el desierto de Atacama con estos geoglifos y la verdad es que en ese sentido es algo que es bastante excepcional a nivel mundial. Muy bien, Marcela Sepúlveda, investigadora asociada de la Universidad de Tarapacá, presidenta además de la Sociedad Chilena de Arqueología y directora de la Sociedad de Arqueología Americana. Muchísimas gracias por estos minutos y es de esperar que al menos haya alguna planificación, alguna destinación de recursos también y una educación en torno a estos valores culturales que tenemos presentes ahí en el desierto. Que le vaya muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.